Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas prácticas para las mujeres en su diario vivir. Narra la historia del hijo de Jacob, Judá, quien sostiene relaciones íntimas con quien consideraba era una prostituta, pero en realidad se trataba de su nuera. En el marco de la historia, Judá pretendía negarse a cumplir la ley del levirato, por lo cual Selá, el menor de sus hijos, debería casarse con la viuda Tamar, y de este modo prolongar la descendencia de su hermano. Pero Judá temía perder al último de sus hijos y decide no cumplirle la viuda su palabra. Tamar, por su parte, toma justicias por sus manos, engañando astutamente a Judá, haciéndose pasar por prostituta, pero no sin antes obtener 3 artículos como prenda de garantía por el pago de sus servicios y lograr así su vindicación. Llegamos a otro capítulo interesante del Génesis, un capítulo que parece de telenovela. La lectura del mismo nos deja algo perplejas y desconcertadas, preguntándonos, ¿pero no estábamos hablando de la venta de José? ¿Cómo es que quedamos en este enredo de prostitutas, de todo tipo de cosas que tú dices, ¿de dónde salió semejante problemón? Pero como todo lo que está puesto en la Biblia tiene un porqué y una razón de ser, veremos que en este capítulo tiene una información y un antecedente, sobre todo de la tribu de Judá, muy importante para lograr conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En este capítulo encontraremos nombres como Judá, Tamar, Fares y Zara, que pueden resultarnos familiares por estar incluidos en el primer capítulo del Evangelio según Mateo, donde se encuentra la genealogía del Señor Jesucristo. ¡Sorpresa!, ¿verdad? ¿Ves? Nada en la Biblia está puesto al azar. El factor sorprendente aquí es que darnos cuenta de que nuestro Señor vino a través de un linaje pecaminoso en el que podemos ver que nada tiene que ver con el tipo de familia del que procedemos, pues aún viniendo de un linaje tan pecaminoso y tan enredado como el que hemos estado viendo, no hubo pecado en él. Él llegó a este mundo con esta ascendencia humana en la que todos pecaron y que todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, ahora quiero que vayamos a nuestra Biblia en el capítulo 38. Si tienes tu Biblia a mano, por favor, tómala y vamos a estar leyendo este interesante capítulo. Esta vez quiero leérselos completito, se los voy a narrar como si fuera realmente una telenovela y ustedes van a ver tan interesante este capítulo como tal, que por eso es que he decidido leerlo desde el principio. Dice así: Judá y Tamar. Aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adalumita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y lo llamó por su nombre Sela. Y estaba en Quibis cuando dio a luz. Después, Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, creo que subraya ahí, y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Dios, y Dios le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: pues mira, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó a los ojos de Dios lo que hacía, y él también, a ese también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: mira, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que éste muera tan bien como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después, Judá se consoló y subía atrás a los traquiladores de sus ovejas en Timmat, él y su amigo Irán, el adumita, y fueron dado aviso a Tamar: muchacha, me imagino yo eso, diciendo: es aquí tu suegro sube a Timán a traquilar sus ovejas.
Entonces se quitó ella los vestidos de viudez y se cubrió con un velo y se rebozó y se puso a la entrada de Unamín junto al camino de Timán, porque veía que había crecido Selá y a ella no le daban a él por mujer. Y vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues él no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarme a ti? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: dame tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él pues se la dio, y se llegó a ella y la conoció. Y luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió sus ropas de viudez. Y Judá envió el cabrito de la cabra por medio de su amigo Adulamita para que éste recibiese las prendas de la mujer. Pero no la halló y preguntó a los hombres de aquel lugar: mira, ¿dónde está la ramera de Nahim junto al camino? Y ellos dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron que aquí no hay ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado. Siempre hay un bochinchoso, usted sabe, ¿no? Y ciertamente está encinta a causa de sus fornicaciones. Y dijo Judá: sáquenla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: oy, más justa es ella que yo. Por tanto, no la ha dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que aquel tiempo de dar a luz, he aquí, habían gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviéndole a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¡oy, qué brecha que te has abierto! Y llamó por su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en la mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Muy bien, no vea. Díganme que este capítulo no va a estar intenso, chicas. Muy bien. Este capítulo trata de un tema del pecado y la deshonra de Judá. Pero aquí hay muchos puntos que vamos a tratar y quiero que tú seas consciente de todo lo que vamos a hablar, porque es muy, muy interesante y aplicable. Los hijos de Jacob no fueron ciertamente un gran estímulo para él. Lo hemos visto que los muchachos que se metían en bastantes líos. Parece que todos sus hijos fueron problemáticos, con la excepción de José y Benjamín. Y José no fue de mucho consuelo porque su desaparición le quebrantó el corazón a tal punto que ese señor no levantaba cabeza. Esa situación familiar nos indica que Jacob pasó demasiado tiempo en Padán Aram, acumulando fortunas antes que educando a sus hijos. Qué diferente fue Jacob de Abraham. Si recordamos lo que Dios le dijo a Abraham, dice: porque yo le he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Jacob no lo hizo así. Yo me atrevería a decir que fue un padre muy permisivo y que no corrigió a sus hijos de la manera que él debía. Yo creo que por temor, tal vez, no sé. Pero él estaba tan ocupado con todos los conflictos que tenía con Labán que no le quedó mucho tiempo para que sus hijos los pusiera de primero y los pusiera en menor relevancia, en vez de guiar a sus hijos a que guardaran el camino del Señor.
Esto tuvo un trágico resultado, porque nos parece que en cada uno de ellos estuvo implicado en hechos reprobables delante de Dios. Muchas veces, como líderes de la iglesia, prestamos atención a todo. Que si a las reuniones, que si aquel hermanito está esto, que si el otro hermanito está lo otro. Sin embargo, los de nuestra casa, nuestro primer ministerio, no les damos la disciplina que el Señor nos manda darle y no le corregimos, sino que somos permisivos. Ay, es que ellos tendrán después que tomar una decisión y muchas veces están en nuestras casas, viviendo todavía bajo nuestro techo y ellos están libando licor, emborrachándose, teniendo relaciones sexuales hasta decir no más y no les corregimos. Hermanas, amigas, si tú has sido de estas, yo te digo que hagas un alto porque Dios va a demandar de ti todo lo que has hecho y lo que no has hecho con tu hijo. También creo que hay otra razón por el cual este capítulo es puesto aquí. Dice, la Biblia está en como una coyuntura y vamos a leer todo nuestro capítulo para poder que demos inicio a este fascinante libro que a mí me encanta, como se los he dicho miles de veces. Y yo ahora, luego que se los he leído entero, yo le voy entonces a ir desglosando los diferentes versículos para que vayamos desmenuzándolo. Vamos a leer nuevamente ahora del 1 al 7. Dice, sucedió que en aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó al Adulamita llamado Irán, y allí vio Judá la hija de un cananeo. En esta historia de Judá, cuya línea de descendencia sería la real entre las tribus de Israel, después de la venta de José, descendió él al monte Hebrón, hasta las colinas del territorio filisteo. Desde el punto de vista de su relación con el pueblo del pacto, fue también un descenso espiritual, hablando, ¿no? Porque estaba entablando relaciones con habitantes de una ciudad de Adulán y se casó con la hija de un cananeo llamado Suá. O sea, él decidió en su corazón casarse con esta mujer que era cananea. Aquellas que han seguido los podcasts se han de recordar que en el capítulo 24 de este mismo libro, Abraham había hecho jurar a sus siervos, ¿se acuerdan? Encargó a que buscara esposa para Isaac y que no le permitiese coger mujer cananea. Y posteriormente lo mismo hizo Jacob con los matrimonios también hizo Isaac. También lo mismo. Se recuerdan que él mandó a buscar a Labán, allá donde Labán, su madre, busca ya mujer para ti, no te cases, porque su hermano Esaú ya se había casado con cananeas. Estos matrimonios mixtos, como el que realizó Judá, no eran aprobados por Dios. Ya él había dicho que no se mezclaran, sino que deberían de llegar como una provisión natural de Dios, que incluía el juicio de los pueblos cananeos. ¿Y por qué? Los pueblos cananeos tenían prácticas paganas, tenían estos lugares que eran como, por decirlo así, para ellos algo normal. Tenían prostitutas eran prostitutas, pero eran supuestamente del templo. O sea, eso era una locura. O sea, es como si en la iglesia pues tuviesen prostitutas. No, eso es una locura. Una vez ya Judá eligió, o sea, él sin pedirle dirección al Señor, él eligió esposa y tomó él la decisión de seleccionarla. Le nacieron 3 hijos, Onán y Sela. Fue el primogénito que se casó. Ahí es donde sale Tamar. Esta es la primera aparición de ella. De esta manera entraría en la genealogía de Jesús. Pero fue un hombre realmente perverso. No se dice explícitamente qué hacía, pero cuando la Biblia te está diciendo que fue un hombre perverso, malvado delante del Señor, seguramente este hombre hacía cosas terribles. Y pues entonces el Señor dice, mira, de esta línea no quiero tampoco que nazca mi Jesucristo, así que lo mandó a buscar. El Señor le causó la muerte. Dice, en el capítulo 8, dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia de tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya,
Y aconteció que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en la tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. Y también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: mira, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo se la crezca y pueda entonces él responderte. Pero es que él temía que también muriese como morían sus hermanos. En aquella época era habitual que cuando un hombre moría, su hermano debía casarse con la viuda. Ese tipo de matrimonio está basado en la ley del levirato. Leví significa cuñado. Y se encuentra citado también en los códigos. Esto está en levirato, está en latín. Esto se encuentra en los códigos hititas y asirios. Para el pueblo de Israel este matrimonio sería reglamentado más tarde por Moisés, como oportunamente veremos en los capítulos 25 del Deuteronomio. El primogénito nacido de esta unión era considerado descendiente del difunto y por lo tanto destinario de la herencia y transmisor de su nombre. Como vemos, Onán hizo los medios para impedir la concepción. Evidentemente quería para sí la parte de la herencia del primogénito. Se nos dice que su despreciable conducta desagradó al Señor, quien le castigó con la muerte, como había hecho con Er. Como Judá tenía otro hijo que estaba aún creciendo, le pidió a su nuera que se le respetara, pues le iba a respetar la costumbre y que regresara a la casa de su padre hasta que su hijo más joven estuviera preparado para el matrimonio. Yo más bien creo que tenía miedo. Decía, esta mujer es la que está matando a todos mis hijos, así que mejor ni se lo doy. Dice, pero transcurrido un tiempo, la mujer de Judá murió. Lo leemos en el versículo 12 al 14. Dice, pasaron muchos días y murió la hija de Sua. O sea que pasó buen tiempo, ¿ah? Y pasado el duelo, Judá subió a los traquiladores de sus ovejas en Timán. Esto era una fiesta que se hacía tremenda, chicas. O sea, llevaban las ovejas, pero era una fiesta. Y obviamente, ¿qué hay en la fiesta? Vino. Y se emborrachó este. He aquí que tu suegro le dijeron a Tamar, oye, tu suegro está subiendo a Timnat a traquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó rápidamente la ropa de viuda y se cubrió con un velo y se fue al camino. Porque ella sabía que se la había crecido y aún no se la había dado a él por mujer. Aparentemente el negocio entre Judá y aquel adulamita llamado Hirá consistía en criar ovejas. Parece que ambos habían conseguido tener un rebaño numeroso y por eso viajaban junto a Timnat para controlar, usted sabe, la operación de esquilar las ovejas y todo esto. Pero, mientras tanto, Tamar, que había estado esperando en la casa de su padre todo ese tiempo, llegó a la conclusión de que Judá no le daría a Selá, pero jamás, su tercer hijo como marido. Entonces, decidió actuar por su cuenta. Dice, este no me la va a jugar. Era muy importante en aquellos entonces que la mujer tuviera una descendencia. Así que ella lo que hizo fue que accionó, sabiendo que del viaje Judá venía por allí, ella se quitó sus ropas de viuda, se puso bien guapetona, se tapó con un velo y se sentó a un costado del camino principal, como era de costumbre de las prostitutas. Veamos qué ocurre. En el versículo 15 al 19 dice, cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro y se desvió hacia ella junto al camino. Y le dijo, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás para estar conmigo? Él respondió, yo te voy a dar un cabrito de las cabras de mi rebaño. Y ella dijo, me darás una prenda hasta que lo envíes. Ella se estaba cerciorando una garantía. Y él le dice, ¿qué quieres que te dé? Ella dice, dame tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Esta mujer era bien astuta, ¿eh? Tenemos que en este punto una imagen bastante precisa sobre el tipo de persona que era Judá. Ustedes pónganse a ver. Él se había alejado de la casa de su padre. Obviamente, yo creo que también se había alejado de todo lo que era la parte de glorificar a Dios. Porque estamos viendo aquí que se está llegando a una prostituta. Se había realmente las costumbres cananeas se habían apoderado también de Judá. Muy bien,
Dice, se habían apoderado de aquella mujer cananea, hija de Suá, y ahora iba a hacer lo mismo con Tamar. Realmente fue una historia muy triste y vergonzosa. Judá debió pensar que Tamar era una prostituta del templo, porque en relación a ella se utilizaba aquí el término kedash, que se refiere a las prostitutas del templo pagano, como les había mencionado, por lo que se nos dice algo sobre las creencias de los cananeos, ya que en su culto de la fertilidad, tanto los hombres como las mujeres podían cometer cualquier tipo de acto inmoral que ellos realmente lo consideraban sacros. Por su parte, ella vio la oportunidad, vio la ocasión de obtener con engaño lo que le pertenecía y actuó en consecuencia. Con respecto a la prenda del sello, era un anillo o un objeto cilíndrico con el nombre del propietario grabado, o sea que ese anillo decía Judá, con un cordón para colgarlo en el cuello. Igual que el báculo, servía para convalidar acuerdos y transacciones. O sea, era una transacción que ella estaba haciendo y ella se estaba cerciorando de tener, como por decir así, el DNI de la persona encima y algo que dijera. Era como una carta en blanca firmada por él. En el capítulo del 20 al 24 vemos, dice, cuando Judá envió el cabrito, ya les vamos a explicar por qué, con su amigo, el adulamita, para recobrar sus prendas de mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar diciendo, ¿dónde está la ramera? Y dicen ellos, pues aquí no ha habido ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo, mira, no la encontré. Y además los hombres del lugar dijeron que aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo que se queden con las prendas, pues, para que no sea causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no las has encontrado. Y sucedió que como a los 3 meses, informaron entonces a Judá diciendo, ¡hey! Tu nuera Tamar ha fornicado. Esa quién sabe con quién se revolcó. Y aquí que quedó hasta encinta a causa de fornicaciones. Entonces Judá, ¿qué fue lo primero que dijo? ¡Sacadla! Y que sea quemada. ¡Oh! No vea este hombre. Estaba viendo la pajita en el ojo de Tamar, que él no sabía qué era lo que estaba pasando, pero se le había olvidado que él tenía una señora viga en su ojo. Aquí vemos que Judá utilizó el viejo sistema de 2 varas de medir, la doble moral que Dios no aprueba. El hecho que la Biblia nos registre estos incidentes no implica que Dios los apruebe. Su pueblo se estaba comportando exactamente igual que los cananeos, y esa es la razón por la que Él les quitaría de esas tierras y les conduciría más adelante a Egipto. Bueno, ya está José en Egipto, recordemos, como ya lo hemos dicho, para aislarlo de la región de Gosén y así alejarles de influencias tan nefastas como las que se veían en los cananeos. Este episodio revela que Dios realmente necesitaba actuar así. La verdad es que Judá fue muy rápido para ver el pecado de Tamar, ver el pecado de los demás, pero no pudo ver el de él mismo. Esto también nos recuerda una historia que veremos mucho más adelante, la del profeta Natán. Había ido a ver al rey David para contarle la historia de una persona pobre que solo tenía un corderito. Cuando Natán le dijo que un hombre rico vino y se lo arrebató, David reaccionó rápidamente de la misma manera que Judá, condenando al hombre rico. David incluso dijo que deseaba que aquel hombre fuera lapidado hasta la muerte. Entonces Natán declaró que David mismo representaba a aquel hombre rico. Es interesante que observar la habilidad que tenemos al ver el pecado de los demás. Somos rápidos diciendo, esta mírala, ¿ves? Ella dice que esto, que lo otro. Y nosotros hacemos cosas peores que estas personas. La falta de los demás las vemos, mientras que resultamos incapaces de descubrirlo dentro de nosotras mismas, las fallas que tenemos. Dejemos de ver a los demás. Deja de ver tanto hacia afuera a las demás personas y empieza a ver dentro de ti. Empieza a ver tu pecado, empieza a ver tus malos actos y empieza a entregarlos al Señor. La culpa de Judá era doble. Su pecado era ya terrible en sí mismo, pero además lo había cometido con su propia nuera. Esto nos explica algo del modo de la vida de los cananeos y nos aclara que la libertad sexual
Total, no es una cuestión muy moderna que digamos, porque los antiguos paganos la han practicado durante siglos, lo cual explica también por qué duraron tan poco en la escena de la historia. Los cananeos desaparecieron porque Dios los juzgó. Y si nos preguntamos, ¿por qué este capítulo fue incluido en la Biblia? Aquí tenemos el motivo. Se trata de una advertencia y de informarnos de que Dios no aprueba las transgresiones de su ley, no acepta el pecado. Hoy estamos viviendo tiempos muy parecidos a esto. No nos hemos desvariado tanto que digamos, si vemos hoy en día, cómo está el mundo, lleno de transgresiones a las leyes del Señor, el pecado abunda. Hoy en día la gente ve normal que dos hombres tengan relaciones sexuales y esto no fue lo que Dios nos enseñó desde el principio. Hoy vemos muy bien que una mujer puede abortar a un niño. Es más, las leyes están aquí tan desvariantes que podemos ver hoy en día, recientemente salió en las leyes de aquí que está prohibido matar una rata porque te puede caer so pena de una multa. O sea, no podemos matar una rata, pero una joven de 15 años sí puede abortar y matar a su hijo. Dígame si las leyes no están al revés. Muy bien, leamos los capítulos 25 al 26. Dice, y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió, te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá los reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo le di por mujer a mí, por cuanto yo no le di por mujer a mi hijo Selá, y no volvió a tener más relaciones con Tamar. La verdad salió a la luz pocos meses después. Yo le puse por nombre a esta enseñanza, al oscuro metí las manos, al oscuro metí los pies, al oscuro hice mi lío y al oscuro me deshice de él. Esto es una canción que escuchaba yo cuando estaba pequeña. Es un merengue que escuchaba mi padre y dice así, al oscuro metí la mano, al oscuro metí los pies. Este hombre dice que todo lo está haciendo al oscuro y esto fue lo que hizo Judá. Hizo todo al oscuro. Él creía que no iba a salir a la luz su pecado. Sin embargo, la Biblia nos dice que todo lo que hagas al oscuro sale a la luz. Lo que sea que tú hayas hecho en la intimidad o en la oscuridad o que supuestamente nadie se dio cuenta, déjame decirte que siempre sale a la luz. Es curioso cuán fácil podemos saltar a juzgar sin considerar que uno mismo puede ser culpable de lo mismo. Judá se precipitó en juzgar a Tamar sin saber que él era corresponsable de todo. Tal vez nos cuesta pensar que Tamar sea justa, luego de lo que hizo, pero lo que Judá estaba diciendo así que ella era más justa que él. La falta de Tamar era menor a la de él. De esta forma, Judá por fin reconoció su propia falta. ¡Aleluya! Allí fue cuando comenzó el proceso de limpiar su vida, el cual culminará en su encuentro con José. Muy bien, ahora viene la parte del capítulo interesante donde los nombres de los niños, ¿verdad? Sale unos gemelos de este embarazo y ponen por nombre Fares y Zara. Fares significa abridor de brecha y Zara significa levantarse como el sol, irradiar. ¿Y qué vienen estos niños ahora a hacer de interesantes en este capítulo? Muy bien. A primera vista estos gemelos parecen ser como cualquier otro niño, pero al seguirles la pista si nos vamos, que más adelante vamos a ver en el montón de nombres, si nos vamos desde el nacimiento de ellos hasta cuando nace Jesucristo, hay un linaje, hay una línea que los une. La línea de Fares vino de David y luego de Jesús. Mateo 1, del 1 al 3 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram.
Jacob engendró a José, el marido de María, de lo cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Ven? ¡Qué precioso! Yo alabo al Señor, porque las cosas que tú menos piensas que pueden unirse, se unen. La Biblia, chicas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda se une. Es un hilo enterito. No se corta en ninguna parte. No tiene ningún nudo hecho. Yo que soy costurera le puedo decir, o sea, de principio a fin. No te encuentras ningún nudo, no te encuentras ningún corte. Es una línea continua. La historia del listón también tiene un significado. Ese significado que está oculto es una imagen de 2 machos cabríos que son elegidos por el Yom Kippur. Levítico 16 del 7 al 10. Un macho cabrío era el sacrificado y el otro era enviado al desierto. Según la tradición hebrea, a este último se le ponía un lazo blanco, el cual al morir se tornaba escarlata si Dios perdonaba los pecados del pueblo. Desde entonces, el Señor está revelando su plan de redención en la Biblia a través de figuras y sombras. En resumen, chicas, el fin nunca justifica los medios. Todo lo que ha ocurrido aquí, que tal vez lo que hizo Judá a escondida, lo que hizo Tamar para conseguir lo que le correspondía. Todos nuestros actos deben dar testimonio de nuestra fe. La gracia sobreabundante de Cristo es también la esperanza de los paganos. Si tú consideras que tu vida no está a cuenta con el Señor, que tienes pecados ocultos, que tienes situaciones que tienes que poner delante de Él, así como Judá, que reconoció su pecado, yo te animo que tú te pongas a cuenta con Dios. Yo voy a estar una y otra vez, chicas, diciéndole, ponte a cuenta con Dios. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que la Biblia ha mostrado desde el principio hasta aún no son los finales, se ha cumplido. Las profecías se han cumplido. Hoy estamos en muchos lugares celebrando el carnaval. ¿Qué significa carnaval? Eso es una celebración pagana que nació desde aquel entonces, les voy a decir de dónde, desde los babilónicos. Desde allí viene el carnaval. Y esto no agrada a Dios. No podemos decir que somos cristianos y estamos a su vez llevando cosas que no agradan a Él. No podemos decir que vamos a la iglesia y luego estamos celebrando el carnaval. No podemos celebrar el carnaval donde se hace todo tipo de cosas pecaminosas y luego un par de meses después estamos como si nada queriendo celebrar la Semana Santa. Una cosa no va con la otra. Hemos llegado al final de nuestro capítulo 38. Dime que no hemos aprendido cosas interesantes en él. Hemos podido ver muy de cerca que la familia de Judá o Judá con todos sus hijos realmente no agradaban al Señor. Judá tal vez no fue criado de la mejor manera que lo tenía que haber hecho Jacob. Tal vez Jacob no siguió lo que Dios había dejado como instrucción a Abraham. Esto le puede pasar a cualquiera de nosotros. Podemos quitar el enfoque de lo que realmente tenemos que poner como importante. No solamente eso, sino que Judá también decidió tomar malas decisiones, hacer cosas en la oscuridad pensando que nadie se iba a dar cuenta y luego fueron expuestas a la luz. Dios es un Dios santo, un Dios celoso, un Dios que quiere la gloria para Él. Tú fuiste creada para eso. Tú y yo fuimos creadas para la gloria y honra de su nombre. Yo te animo que tú hagas hoy, como siempre estoy animándote, a sentarte y examinar tu vida. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Qué pecado hay por ahí oculto que necesitas llevarlo a la cruz? ¿Qué mal actitud o qué mala práctica estás teniendo que no agrada al Señor? Cuando el Señor venga, tendremos que rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho y de lo que no hayamos hecho también. Nos vemos mañana en nuestro siguiente capítulo y recuerda, Dios se ama.